¿Cómo estás? Bienvenido. Ciertamente, bueno, saludamos a toda la audiencia y precisamente algo que contar acerca de la ansiedad es que es una emoción que realmente está asociada ante situaciones que diariamente vivimos y que por supuesto genera toda una cascada de reacciones fisiológicas ante la percepción que cada uno de nosotros puede tener de lo que ocurre en su alrededor, cómo percibe los objetos, cómo interactúa con las personas que están en su entorno, cómo influye esta situación en la relación de pareja, en la relación laboral. Pero para entender entonces la ansiedad, Peggy, es muy importante que la audiencia pueda reconocer a la emoción como una reacción psicofisiológica. Y cuando hago mención a una reacción psicofisiológica, tiene que ver con nuestro pensamiento, nuestra manera de elaborar las ideas, cómo nuestro sistema de creencia, todo aquello que hemos venido acumulando desde nuestra infancia, en la familia, en la formación académica y por supuesto si tenemos estudios universitarios eso influye también para podernos adaptar a las diferentes situaciones que vivimos día a día. Esas situaciones que vivimos día a día, por supuesto, impactan como un estímulo que entra a nosotros a través de los sentidos, de nuestra visión, de nuestra audición, de la parte olfativa, por supuesto, del gusto y del tacto. Tan es así que, por supuesto, cuando hablamos de ansiedad, es una reacción de defensa y de alarma. Pero ¿qué está pasando en los actuales momentos y más aún en esta época decembrina? Que la nostalgia nos embarga, que el recuerdo persistente subyace ante cualquier situación, incluso logra dominar el pensamiento del individuo. De manera pues que esa reacción de alerta, escuchaba incluso ayer a un científico, neurocientífico muy conocido, Mario Alonso Puig, muy probablemente tú lo has escuchado. Claro que sí. Y él mencionaba que dentro de toda esa situación emocional estaba pasando a ser una normalidad estar en un estado de alerta. Y esto lo enlaza también el doctor Cubrías, que trabaja con medicina de precisión en España, tiene todo lo que está relacionado con salud de precisión y menciona que el individuo de hoy día ha logrado establecer como normal el estado de alarma y de alerta. En consecuencia, lo que debió ser una respuesta para reaccionar ante una situación de peligro, por ejemplo, vamos caminando por la calle y un vehículo pasa rápidamente o pierde el control y nos echa una corneta para que nos ponga en alerta, Claro. nuestras glándulas suprarrenales segregan noradrenalina, adrenalina, cortisol para que rápidamente nuestros músculos se contraigan. Nuestro corazón empieza a bombear rápidamente, nuestra respiración permita la oxigenación adecuada del músculo y en consecuencia poder apartarme rápidamente. Eso pasa en milésimas de segundo. Ajá. De manera pues que el estrés, que es un término que podemos traer en este momento, Peggy, se transforma en una respuesta fisiológica natural ante cualquier situación de peligro o de alarma, donde cada uno de nosotros puede sentirse agredido. Sin embargo, cuando la situación estresante se hace sostenida en el tiempo, es cuando va a tener un impacto sobre nuestro sistema psicofisiológico y en consecuencia va a surgir todo el estado de desequilibrio y por supuesto afectar directamente nuestro bienestar. Es decir, que el estrés viene siendo como ese estado que nos puede llevar a vivir en ansiedad, a tener ese estado de ansiedad, pero tiene que haber un detonante. El detonante de la ansiedad es el estrés. No necesariamente. El estrés es una respuesta natural fisiológica, porque las personas que nos escuchan, probablemente hay algún colega por allí, pudiera decir, pero bueno, eso no es así. No, el estrés es una respuesta fisiológica. Correcto. Cuando el estrés se considera distrés, porque está el eustrés, que es esa respuesta natural, el distrés cuando ya se transforma en una respuesta sostenida en el tiempo por esa normalidad que les acabo de mencionar, Claro. donde estar en un estado de alerta y de alarma
por la intensidad del diario vivir, lamentablemente torna nuestra bioquímica en un total desequilibrio. Y es cuando precisamente hacemos mención a lo que se conoce como red neuronal por defecto, o esa voz interior que Marian Rojas Estapé menciona. Esa red neuronal por defecto es el pensamiento base que cada uno tiene cuando vamos caminando, cuando vamos conduciendo, cuando estamos realizando alguna actividad, pero ese pensamiento ahí que muchas veces está constantemente diciéndonos qué somos. Entonces, la autopercepción pasa a ser un punto sumamente importante, Peggy, porque ¿qué pasa? Si yo a cada momento me estoy percibiendo como que yo estoy feo, estoy muy gordo, no luzco bien, estoy desarreglado, no tengo dinero, mi esposa o mi esposo me está hablando en un tono mal, este alimento que estoy comiendo no es el que yo me merezco. Ese pensamiento base va a generar una respuesta fisiológica con la estimulación y liberación del cortisol, que a su vez va a generar un proceso inflamatorio que en primera instancia va a afectar nuestro sistema digestivo. Correcto. Y en este sistema digestivo encontramos lo que muchos conocen en la actualidad, conocido como microbiota intestinal, esa simbiosis natural de las bacterias con nuestro organismo, y que en esa red neuronal rica de nuestros intestinos producen en gran cantidad serotonina, la hormona de la felicidad, de manera pues que esa situación psicofisiológica genera un estado de intoxicación por cortisol sostenido, y en consecuencia van a subyacer todo lo que tiene que ver primero con la inflamación intestinal, llevando a una afectación de nuestro corazón, y es cuando la persona siente palpitaciones, se me está acelerando el corazón, me está aumentando la frecuencia cardíaca, más aún empiezo a tener dificultades para conciliar el sueño, o me puedo quedar dormido pero me despierto con mucha frecuencia, o puedo dormir 6 horas, pero resulta que no logro caer en un sueño no more, un sueño donde no hay movimientos oculares rápidos, y en consecuencia no se da el BDNF, esa regeneración y detoxificación de nuestro sistema nervioso, y entonces al día siguiente, a pesar de haber dormido 6 horas, me siento cansado. El típico, dormí y no descansé. Me siento agotado, claro, sí. Claro. Y es una realidad, y tiene que ver con esa situación de alerta, de alarma sostenida, donde percibo que el entorno siempre me está agrediendo, o simplemente necesito cumplir. Bueno, tengo que cumplir con mi trabajo, tengo que cumplir con mis estudios, tengo que terminar el trabajo de grado, atender a los muchachos, no me permite un tiempo de descanso, ese momento necesario de uno consigo mismo, que precisamente nos permite traer en este momento la oportunidad de respirar, la oportunidad de estar en silencio, el poder realizar una oración indiferentemente de la religión que tengamos, e incluso algo que ha demostrado en los actuales momentos, lo conversamos la vez pasada, es la actividad física regular. Totalmente. Ahora bien, ¿cuándo podemos decir que la ansiedad es una enfermedad? ¿O se puede considerar una enfermedad? Claro que sí. De hecho, existe desde la CIE-10 algo que se denomina trastorno de ansiedad, y también algo que se le relaciona trastorno ansioso depresivo. Estas son definiciones que desde el punto de vista médico están muy bien establecidas. Y cuando yo considero que una persona realmente está en un trastorno de ansiedad, más que manifestar síntomas ansiosos. Esto que mencionamos en un principio, bueno, que de repente durante el día me siento con palpitaciones, me siento agitado, tengo una sensación de peligro, porque esa sensación está asociada a la emoción, reacción o respuesta psicofisiológica que ya conversamos. Todo eso se puede ir perpetuando en el tiempo. Puede ser mucho más constante, e incluso tiene la posibilidad de afectar nuestras actividades diarias. Cuando estos síntomas ansiosos
afectan nuestras actividades diarias, cómo me desenvuelvo en mi trabajo, cómo me desenvuelvo en mi relación de pareja, cómo me desenvuelvo en las actividades que realizo, qué tanto estoy disfrutando y por supuesto, cómo estoy alimentando esa voz interior que ya mencionamos, esa red neuronal por defecto. Entonces se establece de manera perpetua los síntomas y en consecuencia subyace el trastorno de ansiedad. Claro, se cura, importante. Claro que sí. Totalmente. Fíjate algo, desde la medicina tradicional china, desde la acupuntura, toda enfermedad es un desequilibrio entre el yin y el yang. Desde el punto de vista de la medicina occidental, por supuesto, el desequilibrio entre oxidación y reducción subyace en la enfermedad. La falta de bienestar es precisamente ese desequilibrio. ¿Qué debemos de propiciar? Lograr fortalecer la autoestimación, lograr fortalecer esa voz interior, cómo me hablo a mí mismo, cómo me percibo a mí mismo, me percibo bello, yo estoy hoy bello y me lo digo frente al espejo, hoy estoy más guapo que nunca, hoy es mi mejor día. Esta es mi mejor experiencia. Y por supuesto, sabemos que existen dificultades, contextos socioeconómicos que nos afectan, de repente las finanzas no están muy bien, pero cómo yo me hablo ante esa situación de peligro y de riesgo que percibo y que mi sistema psicobiológico lo genera como una situación de alarma, liberando cortisol, liberando adrenalina, noradrenalina, manteniendo todos estos síntomas. Importante, Ángel, de verdad, porque a veces la gente dice, bueno, es que yo sufro de ansiedad y toda la vida, y los escucho diciendo sufro de ansiedad, y están en ese constante diálogo. Sí. Que también, ese diálogo interno que tú mencionas y que de verdad siento que es el que nos condiciona. Sin duda. Es el que nos condiciona. De verdad que es un tema tan amplio, pero también está el tema de la depresión. Y no quiero dejar terminar el programa sin hablar de esto, porque en esta época es muy común que muchas personas sientan los síntomas, se sientan deprimidos. Tú mismo lo decías, la nostalgia muchas veces causa eso. Pero ¿cuándo debemos entonces o qué síntomas físicos, así como la ansiedad nos afecta, qué síntomas nos pueden identificar que también estamos pasando por un proceso depresivo? Qué buena pregunta que haces, Peggy, porque hablar de ansiedad usualmente la relacionamos con depresión. Uh-huh. Y si se quiere, dentro de la evolución de los síntomas pudieran llegar a manifestarse como depresión. Parte de lo que acabas de comentar asociado precisamente a esa forma de cómo me percibo y cómo me hablo a mí mismo puede conllevar a que realmente las personas muchas veces digan, no, es que me siento deprimido, estoy deprimido. Uh-huh. Y realmente tú lo puedes ver y no tiene nada ando depre. Sí, ando depre. Entonces, claro, como dicen los libros, la bibliografía, Marian Rojas Estapé en sus diferentes conferencias, menciona que precisamente si yo me estoy diciendo que estoy deprimido, si yo me estoy comentando a cada momento que estoy ansioso, incluso si lo hago como juego, uh-huh. el cerebro no tiene la capacidad de discernir de que es algo ficticio o de que es algo real. Él simplemente va a reaccionar. Él es literal. Sí, literal. ¿Y cómo reacciona? Envía una señal a través de una hormona que recibe su receptor en la glándula suprarrenal, libera cortisol, el cortisol afecta a la microbiota empieza a hacer estragos y toda la cantidad y sucesión de efectos bioquímicos y fisiológicos que van a empezar a manifestar algo como anedonia. No tengo ganas de hacer lo que más me gusta. ¿Me gusta bailar? No, ya no me provoca bailar. Y de repente quiero estar durmiendo todo el tiempo. Y no, ya no quiero salir. Y entonces me siento así como que la vida no vale nada. Y es que yo no sirvo para nada. Y entonces esos síntomas se van a ir perpetuando, incluso en primera instancia, va a haber una alteración del sueño, esa capacidad de descanso. Siento que es lo primero, ¿cierto? Ciertamente. Ahí hay que prestar atención. Incluso cuando nosotros estudiamos insomnio, siempre se dice, bueno, sí, trastornos no orgánicos del sueño. Pero realmente todo insomnio es una depresión enmascarada. Ah, sí. Fíjate lo interesante. Uh-huh. Porque, ¿qué pasa?
cuando yo no tengo la capacidad de relajarme y descansar para detoxificar mi cuerpo, todo eso está generando como una respuesta de esa ansiedad sostenida, de ese sentimiento de minusvalía, de esa anedonia que subyace como parte importante del síntoma depresivo, donde ya no tengo la voluntad de lograr nada. Y en la primera instancia no tengo la conciencia de que estoy ante la presencia muchas veces de un síntoma ansioso y por supuesto mucho menos de un síntoma depresivo, incluso aunque la gente diga estoy depre o me siento depre, y que muchas veces sabemos que no lo es así. Claro, yo creo que las personas que han pasado por eso saben que no es así, ¿no? Y se toma muy a la ligera. Ciertamente. Se toma muy a la ligera. En el caso de la ansiedad y la depresión, ¿hay una edad en la que pudiera afectarnos más, una edad en la que pudiera no afectarnos? ¿Podemos ver niños ansiosos? Ciertamente en los actuales momentos podemos observar que en la edad infantil la situación de ansiedad y de síntomas depresivos se ha ido incrementando. En tiempos anteriores no era algo común ni que se diagnosticaba. Sin embargo, la presión del miedo, si se quiere, protección hacia el niño, muchas veces los deja indefensos, sí, y les permite que su carácter sea muy frágil. Tanto así que desde el punto de vista del análisis y lo que se conoce como tipos de personalidad, se ha hablado a esta generación desde el punto de vista psicológico como la generación cristal, porque hay esa fragilidad emocional muchas veces por acciones específicas de los padres, acciones del entorno. Antes, por ejemplo, quizás un golpe dado que nunca ha sido algo recomendado, pero una abuela que levantaba una cotiza, una chancleta o una correa y le daba en un momento específico a un niño, eso le servía para que, bueno, ya no voy a hacer esto, ya tengo que reaccionar. Actualmente se considera como una violencia. Sí, por supuesto, no estoy diciendo que sea bueno golpear a un niño, de ninguna manera. Pero todo esto ha llevado a que sea el niño el que le exige y el que agreda al padre y no hay el respeto. Entonces, cualquier situación que te digo genera en ti una serie de reacciones psicofisiológicas que pueden dar una mayor tendencia a esa ansiedad y esa depresión en la edad infantil. Por supuesto, la adolescencia como una etapa de riesgo, una etapa donde el que está en ese proceso de evolución necesita fortalecer su identidad, puede caer en una confusión de roles, de manera pues que pueden haber síntomas ansiosos, pueden haber síntomas depresivos y por supuesto dar paso al establecimiento del trastorno como tal. Si se quiere, cuando hablamos de ansiedad, las estadísticas nos orientan hacia el género femenino, hacia el sexo femenino, sí, como el mayor número de personas o de individuos que manifiestan ansiedad y que manifiestan depresión. Un poco menos los hombres, quizás tiene que ver con esa forma de pensar. Sin embargo, también los hombres padecen de ansiedad, hacen trastornos de pánico como una ansiedad paroxística que se manifiesta y que prácticamente incapacita al individuo. De manera pues que la edad de generatividad es, si se quiere, la más importante, pero los niños no escapan de esto. Y en los actuales momentos, por supuesto, la edad adulta mayor, las personas de 60, 70, 80 años con el éxodo de sus familiares, por supuesto, están manifestando altamente síntomas ansiosos depresivos y por supuesto lamentablemente dependen de un fármaco para poderlo controlar. Es así. Ay, Ángel, me encanta tenerte en el programa, tú lo sabes. Gracias por toda esta información, de verdad maravillosa. Ustedes pueden seguirlo en sus redes sociales. Por favor, las redes sociales, Ángel, para las personas que nos están escuchando. Sí, MFAAGR, médico familiar Ángel Alberto González Rincón. Actualmente, bueno, ya sabes, estoy en la clínica ISOT por las tardes, previa cita, mi número de contacto 0416-669-5320, 0416-669-5320, bueno, a la orden para poder fortalecer, potenciar la salud de todo aquel que se lo permita. Así es. Muchísimas gracias a ustedes por su sintonía. De verdad que, bueno, este es un tema de salud que siempre vamos a tener en la palestra porque es súper importante que lo identifiquemos. Hoy hablamos sobre ansiedad y depresión. 9:53, nos despedimos. Pasen todos un feliz día.